Hola, queridísimos amigos. El sistema actual se acerca a su fecha de vencimiento como los yogures. Artículo de opinión. Despertando. Regeneración. Renacimiento. Discernimiento. Cambio cultural. Sueño interrumpido. Disolución de egregores. Comenzamos. En este momento de crisis mundial se está produciendo un renacimiento espiritual de la humanidad al que se llama el despertar. Esto no es nuevo porque ya se produjo en los años 60 y 70 con la cultura underground y la aparición de los niños de las flores. Pero la música espiritual se detuvo con la recesión de 1982, que dejó desempleados a muchos trabajadores. La fiesta se acabó entonces cuando dijeron: deja de buscarte a ti mismo y consigue un trabajo. Yo me dije lo mismo entonces, y pagué un precio muy alto. Pero ahora ha regresado la fiesta con mucha más fuerza que antes. Según Kerouac, se está formando un nuevo colectivo que elige el amor sobre el miedo y que desea la verdadera libertad, que es la evolución de la conciencia. Se trata de un nuevo colectivo que tiene la mente abierta y acepta el cambio y las nuevas ideas, en lugar de encontrar comodidad en las mismas viejas formas que nunca sirvieron a la humanidad. A su juicio, el sistema actual en el que opera el mundo se acerca a su fecha de vencimiento, mientras emerge un mundo nuevo de luz, donde la paz y la unidad son la norma, donde reina la verdadera libertad y los ciudadanos contribuyen a la sociedad con sus dones y talentos únicos. Los seres humanos tienen un potencial ilimitado. Se trata de un nuevo amanecer en la evolución espiritual de la humanidad. Despertando. El término despertar se refiere a la acción de salir de un estado de sueño o inconsciencia y volver a estar alerta y consciente. Se utiliza para describir una experiencia de entendimiento asociado con la comprensión de aspectos más profundos de la vida o la existencia. Esto se parece al regeneracionismo, un movimiento intelectual y político que surgió en España a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Buscaba promover la regeneración o renovación de una sociedad que se enfrentaba a problemas profundos, como la decadencia política, económica y moral, y buscaba soluciones para superar estos desafíos y revitalizar el país. El problema de los egregores del que hablé ayer tiene una solución difícil. Para empezar, cada uno debe disolver su propio enjambre de tulpas, que anida en su propia aura. Tú creaste tu propio enjambre de tulpas y tú eres el responsable de disolverlo y restaurar la sustancia mental y emocional que tú mismo has corrompido y degradado. No puedes esperar a que un ángel o un pleiadiano lo haga por ti. Además, si el Maestro Jesús estuviera aquí y limpiara tu aura, no te serviría de nada, porque volverías a fabricar un nuevo enjambre peor que el anterior. Crisis. La palabra crisis procede del término griego crisis, que a su vez se deriva del verbo krino, que significa juzgar o decidir, para referirse al acto de tomar una decisión o hacer un juicio en situaciones donde se requiere discernimiento o evaluación. Por lo tanto, ahora mismo estamos en un momento de juicio, perspicacia, lucidez, discriminación y clarividencia, donde necesitamos distinguir el bien de un mal que se haya muy enmascarado y disfrazado de luz. Con el tiempo, la palabra crisis adquirió un significado más amplio y se comenzó a utilizar para describir momentos de cambio o transición caracterizados por una situación de peligro, inestabilidad o incertidumbre. En la actualidad, la palabra crisis se utiliza para describir una situación de cambio importante, a menudo acompañada de desafíos significativos que implican momentos de decisión cruciales. Una crisis se refiere a una situación de cambio importante y a menudo difícil que puede implicar desafíos, inestabilidad y peligro. Por otro lado, la transformación se refiere a un cambio profundo y fundamental que puede ser impulsada por una crisis
ya que las circunstancias difíciles pueden llevar a la necesidad de reevaluar y cambiar los sistemas existentes. Una crisis puede ser un catalizador para la transformación, ya que las dificultades pueden llevar a la necesidad de cambiar y adaptarse, pero la transformación va más allá de la crisis. Nueva era. No me gusta utilizar el término nueva era para definir a una serie de creencias espirituales que creció rápidamente en el mundo occidental durante la década de 1970, por la sencilla razón de que no existió un movimiento homogéneo, sino enseñanzas muy diferentes, igual que actualmente. Este movimiento engloba una variedad muy diversa de creencias espirituales, filosóficas y metafísicas que surgieron en la segunda mitad del siglo XX. Por lo tanto, no se puede afirmar que todo sea bueno o malo, sino que depende de cada enseñanza, porque hay de todo como en botica, bueno, malo o regular. Estas enseñanzas se suelen enfocar en la espiritualidad personal, la autoayuda, la conciencia holística, la sanación alternativa y la búsqueda de significado en la vida. Se caracteriza por las influencias de diversas tradiciones como el hinduismo, el budismo, la teosofía, el misticismo occidental y más fuentes. Historia. En los años 60 y 70 hablaron de Saint Germain, Hilarión, Dwaj Kul y Kutumi. Eran escuelas de misterios de una nueva era venidera en la que conoceríamos a Dios mientras se cantaba el amanecer de la nueva era de Acuario. Nos dieron comprensión libros como La conspiración de Acuario de Marilyn Ferguson, y todos informaron de sus viajes a la India. En la década de los 70, quienes concentraban la atención eran los maestros espirituales orientales. En la década de los 80, el interés se centraba en la canalización de entidades espirituales, y en la de los 90 fueron el chamanismo y la espiritualidad de los indígenas americanos los que estaban de moda. Prácticas comunes fueron y son el reiki, el yoga, la cábala, el veganismo, la medicina alternativa, la meditación trascendental, la acupuntura, la angeología, la astrología, el tarot, el espiritismo, la adivinación, el ayurveda, el esoterismo, el hermetismo y el ocultismo. Figuras que destacaron como maestros espirituales, la mayoría emigrados de Oriente hacia Occidente, fueron Maharishi Mahesh Yogi, Satya Sai Baba, Osho, Paramahamsa Yogananda, Ravi Shankar, Bhaktivedanta Swami Prabhupada y Swami Muktananda. James Redfield, autor de las 9 revelaciones y otros libros afines, presentó un sistema de vida abierto basado en el espíritu y derivado de su propia doctrina macrocósmica referente al estado de la evolución de la conciencia de la humanidad. David Icke es el teórico de la conspiración más famoso que ha escrito más de 20 libros desde mediados de los años 90 y ha hablado en más de 25 países sobre el dominio del mundo por los reptilianos. Cambio cultural. A medida que ha avanzado la sociedad, ha habido un crecimiento en la apertura hacia diversas formas de espiritualidad y creencias más allá de las tradiciones religiosas convencionales. Las personas han buscado respuestas a preguntas más profundas y significativas en medio de la rápida evolución y tecnología social. La era digital ha permitido un acceso más fácil a una variedad de enseñanzas y prácticas espirituales en todo el mundo. Esto ha ayudado a difundir las nuevas creencias y a conectar personas interesadas en estas ideas, independientemente de su ubicación geográfica. Muchas de las nuevas creencias se centran en el crecimiento personal, el bienestar emocional y espiritual y la búsqueda de un sentido más profundo en la vida. En un mundo donde el estrés y la ansiedad son comunes, estas ideas pueden resonar con aquellos que buscan formas de mejorar su calidad de vida. Hasta aquí el tema. Curioso. España logra su récord histórico de población y ya supera los 48,3 millones de habitantes.
Italia pone por sorpresa un impuesto a los beneficios multimillonarios de los bancos. López Obrador descarta que México se integre al BRICS. Registran por primera vez el impacto simultáneo de un violento estallido solar en la Tierra, la Luna y Marte. Científico de Harvard afirma tener pruebas de vida extraterrestre. El astrofísico Avi Loeb asegura que examinó un objeto que se movía por el espacio más rápido que el 95% de las estrellas cercanas al Sol. Según Cliff, la flota pleiadiana llegó en septiembre de 2019. El 8 de septiembre de 2023 se abrió un portal interdimensional en la superficie del Sol. Luego, el 13 de septiembre de 2019, eso fue antes. En esta fecha mencionada, una gran flota pleiadiana de millones de naves entró a través del portal y fue observada en forma de naves radiónicas. Según Aurora Ray, las naves pleiadianas no vienen como salvadores, sino como catalizadores de nuestro propio despertar. Nos recuerdan que dentro de nosotros se encuentra el poder y la sabiduría sin explotar, esperando a ser desatados sobre el mundo. Su llegada conlleva la promesa de transformación, ofreciendo un vistazo a un mundo rebosante de potencial extraordinario. Boletín de Z-Talk. ¿Existe un nexo entre los incendios forestales que consumen las islas griegas de Rodas y Sicilia y la ruptura repentina de una carretera en Johannesburgo, Sudáfrica? Ambos son causados por el balanceo de la placa continental africana. África cae por su lado noreste, abriendo un vacío en el Mediterráneo, como sucedió el pasado mes de febrero, cuando desaparecieron aguas de repente y se secaron los canales de Venecia. La falta de apoyo resultante en el borde de la placa eurasiática genera calor debido al desgarro de la roca. Cuarentena. Según Benjamin Fulford, el Pentágono señaló que toda la exploración espacial tripulada se había detenido misteriosamente en la década de 1970 y que alguien o algo nos impedía abandonar este planeta. Esa parece ser la razón por la que todas las naves espaciales de Elon Musk en misiones a Marte explotan cuando intentan abandonar el planeta. La conclusión a la que han llegado es que nuestro planeta está bajo algún tipo de cuarentena, obviamente. La investigación indicó que una civilización avanzada fue destruida al menos 2 veces en este planeta. Afirman que han visto evidencia de que se usaron armas atómicas en estos eventos. Por ejemplo, hay evidencia muy convincente de una desgarradora guerra nuclear en la antigua India, incluyendo esqueletos radiactivos, vidrio fundido, etc. Esto parece ser un evento en la fecha de hace 26.000 años, cuyos supervivientes crearon muchas de las sociedades secretas que existen hoy. Además, hay evidencia de un cuello de botella genético misterioso que indica que la humanidad casi fue aniquilada hace 74.000 años, supuestamente por un volcán masivo. Luego hay otra evidencia de que el nivel del mar era 122 metros más bajo durante la última era glacial hace unos 14.000 años. No solo eso, los datos de los núcleos de hielo indican que esta edad de hielo terminó de forma brusca hace 11.600 años. Esto provocó un aumento repentino del nivel del mar en todo el mundo que sumergió continentes enteros y llanuras costeras. Es por eso que las culturas de todo el mundo tienen leyendas y recuerdos de una inundación gigante. Por ejemplo, en Asia se habla mucho del continente perdido de Lemuria. Lo que conocemos como varios países insulares del este de Asia, como Indonesia y Filipinas, formaban parte de una gran masa de tierra que se inundó al final de la era glacial. Añade que Pitágoras fue entrenado por sacerdotes egipcios y babilónicos, y fue el heredero de un cuerpo de conocimiento anterior a la gran inundación mucho más antiguo. Por ejemplo, según ellos,
el mar Mediterráneo era un gigantesco valle fluvial que se inundó repentinamente y se convirtió en un océano. Los supervivientes de esta destrucción masiva llegaron a la conclusión de que la entidad que causó esta inundación era malvada y tenían que derrocarla. Para ello reclutaron a 3.000 genios de cada generación para continuar con sus tradiciones y su dedicación para derrotar al autor. Se oponen al gobierno de la línea de sangre, porque los gobernantes de dicho linaje reclaman el derecho divino de gobernar a través de este ser. Añade que los gnósticos Illuminatis afirman haber iniciado las revoluciones francesa, estadounidense y rusa, y también afirman que ahora están emprendiendo la primera revolución mundial. Reflexiones. Puede que no seas un librepensador, sino un miembro de culto, alguien que ha estado sujeto a ola tras ola de adoctrinamiento desde su nacimiento. La parábola o el concepto de nacer de nuevo, que fue enseñada por el maestro Yeshua, significa que cada ser vivo humano debe pasar por un proceso de quitar el velo de la ignorancia y la limitación, a través de un esfuerzo consciente para poder reclamar su propia vida, su propio estatus divino como ser humano espiritual por derecho de nacimiento, según el arcángel Miguel. El cuarto giro, según Neil Howe, se dice que la historia se desarrolla en ciclos, que prosperan las civilizaciones y las sociedades, quiebran y se levantan de nuevo para repetir el nuevo patrón. Un patrón que es sorprendentemente predecible tanto en su tiempo como en su trayectoria. Howe revela que ahora estamos en lo más profundo de un cuarto cambio que comenzó aproximadamente en 2008 en consonancia con la crisis financiera mundial. Nuestra sociedad actual ha entrado en la parte de la caída de su ciclo donde se desmorona el statu quo de forma caótica. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.